La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Desde Wiesbaden, hoy no desde Berlín, está Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Muy bien aquí. ¿Estás en un congreso de los Verdes? Sí, estoy en el Congreso de los Verdes. Sí. Los Verdes alemanes, un partido con mucha historia y en el gobierno, actualmente en el gobierno que se está terminando, ¿no? Y ahora que estamos en periodo preelectoral, habrá elecciones en Alemania el 23 de febrero, elecciones legislativas anticipadas, pues es interesante observar de cerca todo lo que se mueve en la política y en este Congreso de los Verdes este fin de semana en Wiesbaden hay muchas cosas interesantes que ver y escuchar. Son el color verde de ese semáforo del que hablaba la semana pasada, ¿no? Sí, la coalición semáforo, porque eran verdes, los verdes ecologistas, los amarillos, que son los liberales, y fueron los que provocaron la caída de la coalición porque querían imponer un giro en la política económica más liberal, y luego el partido predominante, que es el partido socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, que son los rojos. ¿Y hay alguna remodelación interna en el partido? ¿Tienen alguna posibilidad de...? Bueno, no se sabe cómo será la próxima coalición de gobierno, porque tendrá que ser una coalición, pero los verdes pueden formar parte de ella. Sí, tendrá que ser una coalición, y a mí una cosa que me parece muy interesante y que es muy alemana y muy... Bueno, yo creo que esto solo está pasando en estos momentos en Alemania. Es que primero, como dices, aquí solo puede haber un gobierno de coalición, pero las combinaciones son múltiples, y los verdes, algo que se plantean, y ayer estuve hablando con dirigentes verdes, es pactar con los demócratas cristianos, ¿no? Digamos, con la centro derecha, con la derecha conservadora, la derecha moderada. Es algo que ha sucedido a escala de estados federados, a escala de los Länder, de las regiones, pero no ha sucedido todavía en Berlín, en el gobierno federal, que gobierne los verdes con la derecha. Y esto, a ver, no es que sea la opción preferida, pero es una opción posible. Matemáticamente, estamos a 3 meses de las elecciones, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero está claro una cosa, según todos los sondeos, es que ganará la democracia cristiana, y que el canciller probable será Friedrich Merz, que es el líder de la democracia cristiana, y que es un conservador bastante clásico, ¿no? Pero luego, ¿con quién se aliará? ¿Con los socialdemócratas? Con los verdes es posible, ¿no? Imagina un partido con esta tradición que se ve todavía, queda algo de aquello de la tradición asamblearia, ¿no? Sí. Ayer había como miles de personas ahí en una gran sala en un centro de congresos en Wiesbaden, cada uno tomando el turno de palabra hasta las 11 de la noche. Tenía algo de, ¿sabes?, de Speaker's Corner en Hyde Park, que ahí había intervenciones que decías, no sé qué significan, pero era la democracia participativa con podría gobernar con un partido conservador muy tradicional, ¿no? Los demócratas cristianos. Pues te digo una cosa, sería muy esperanzador que un partido de derechas acabara gobernando en coalición con un partido verde. Seguramente ambos aprenderían algo del otro, ¿no? Del contrario. Oye, vamos a empezar, que tenemos que hablar de unos cuantos personajes políticos y todos, o casi todos, muy, muy extravagantes. Esta semana
Donald Trump ha propuesto a algunas de las personas que van a conformar su gabinete de gobierno a la presidencia de Estados Unidos. Hay algunos cargos, todos deberán ser ratificados por el Senado, y allí, aunque los republicanos, como ha surgido de las últimas elecciones, tendrán la mayoría de los escaños, esas disidencias internas que todavía permanecen no aseguran que todos los nombramientos se voten a favor en bloque, pero van a ser muy interesantes, divertidas también seguramente algunas de esas comisiones. Hay perfiles como Marco Rubio para ser secretario de Estado, o Mike Waltz. Al inicio de los nombramientos parecía que, aún estando alineados con los ideales de Trump, habría una línea moderada. Para sorpresa de pocos, llegaron después propuestas muy pegadas a sus ideas más duras. Por ejemplo, como fiscal general del Departamento de Justicia, claro, esto va a sorprender, pero ha propuesto a Matt Gaetz, que es un representante por Florida, que está investigado por este mismo organismo por un supuesto abuso de una menor. También ha propuesto al presentador de Fox News, Pete Hegseth, como secretario de Defensa. Es veterano de Afganistán, pero sobre todo ahora es tertuliano. Polémico por la familia a la que pertenece, Robert Kennedy Jr., el antiguo demócrata, que es contrario a las vacunas, es creyente en las teorías de conspiración, y será seguramente secretario de Salud. Y esta noche hemos sabido que Chris Wright, que es un magnate del petróleo, un negacionista climático, pues secretario de Energía, ni más ni menos. Estoy escuchando esta música, He was a friend of mine, era amigo mío. Todos estos, además, Marc, eran amigos y enemigos al mismo tiempo. A Marco Rubio le llamaba Little Marco, le insultaba en las primarias, ¿te acuerdas? Sí, le humilló, ¿no? Y yo creo que Marco Rubio, es verdad lo que dices, ¿no? Es, digamos, la línea más tradicional. Se puede estar uno de acuerdo o no con lo que diga Marco Rubio, pero encarna bastante lo que ha sido el Partido Republicano históricamente. Pero a mí lo que me llama la atención de Rubio es que fuese humillado de esa manera por Trump, y ahora él sea tan fiel y leal a Trump, ¿no? Y lo haya sido durante estos años. Y esto lo hemos visto con muchos... con muchos republicanos, ¿no? Chris Christie, tanta gente que fue amigo y enemigo al mismo tiempo, ¿no? Sí, y los ha acabado controlando a todos, ¿no? Humillando, controlando y haciéndoles bailar a su son. Y será muy interesante estas audiciones en el Senado, porque yo creo que Donald Trump, al nombrar estos personajes, primero hace lo que él se siente legitimado para nombrar a quien quiera. Esto ya no es 2016-2017, cuando Trump no era inexperto, no tenía equipo. La victoria electoral de 2016 contra Hillary Clinton le pilló por sorpresa, como a todos, ¿no? A mí me pilló por sorpresa, y a Trump igual, ¿no? Y no estaba preparado para gobernar, y no sabía cómo hacerlo. Ahora ya ha sido presidente durante 4 años, lleva ya en política más tiempo y considera que tiene la experiencia. Y es que es verdad que la tiene, considera que está preparado, tiene un ejército de acólitos, la iglesia maga, ¿no? Del Make America Great Again, la iglesia de la magología, y tiene además equipos que llevan tiempo preparándose, elaborando, estudiando, y por eso se siente legitimado por esta victoria, ¿verdad?, para nombrar a quien quiera. Pero yo creo que también lo que está haciendo de alguna manera es poner una prueba de lealtad, ¿no?, a los republicanos. Les está diciendo a los senadores republicanos que deben votar. Les está diciendo de alguna manera a ver si os atrevéis a votar a esta gente, y a ver si me demostráis que sois fieles a mí, ¿no? Y vista lo que estábamos diciendo con el ejemplo de Marco Rubio y tantos otros, visto lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que no es muy arriesgado pensar que los acabarán aprobando. Sí, alguien decía la semana pasada que está poniendo a lobos al mando de las ovejas en cada departamento, ¿no? Un negacionista climático al frente de la energía, un negacionista de las vacunas al frente de la salud. Nos escucha desde Barcelona el periodista Juan María Hernández Puertolas, que es autor de las columnas Los diarios del tío Sam en La Vanguardia, una de las personas que más saben de los Kennedy. ¿Cómo estás, Juan María? Buenos días. Hola, buenos días. Lo de saber mucho de los Kennedy es una deformación que no puedes quitarte de encima, ¿no? Sí, luego ya me diversifiqué más a la política americana en general, de ahí los diarios del tío Sam, que bauticé la columna, pero evidentemente lo de todos los aniversarios de los magnicidios me perseguirán el resto de los días. Oye, cuando Robert Fitzgerald Kennedy se había postulado como candidato independiente en primarias, el resto de los integrantes de esa familia se desmarcaron de apoyarlos. Una familia lógicamente demócrata, de tradición demócrata, de presidentes demócratas, de candidatos demócratas, hasta que ha llegado
Bueno, pues el casi libertario Robert Kennedy, de ser elegido secretario de Salud, esa brecha en la familia se va a hacer mayor. No creo que le inviten a las cenas de Navidad, ¿no? Evidente. Acaba de fallecer su madre a los 90 y tantos años. Pues sí, todos los hermanos han... Curiosamente, los Kennedy, la experiencia ejecutiva se reduce al presidente Kennedy los míticos 1000 días de Camelot y en los casi 4 años que el padre del que estamos hablando, Robert Francis Kennedy, fue fiscal general, secretario de Justicia. La experiencia legislativa muchísimo. Ted Kennedy estuvo casi 50 años en el Senado, ha tenido sobrinos, etcétera. Pero experiencia ejecutiva no. Que sea por decirlo de alguna forma, la oveja negra de la familia, quien vaya a ser ministro el secretario de Sanidad con sus tesis tan conspiranoicas. Sobre todo, hay una especialmente grave, es asociar las vacunas con el autismo, una tesis que está totalmente descartada por la ciencia. En fin, realmente es un nombramiento muy llamativo. Al parecer, calcularon los estrategas de la campaña de Trump que restábamos más votos a Trump que a Biden en su día. Y por de ahí el pacto que se hicieron para que se incorporara al gobierno de Trump. Curiosa, de todas maneras, su transformación personal, porque su plataforma era ecologista hace unos años, ¿no? Sí, incluso ahora se comenta que puede tener problemas de ratificación en el Senado porque es muy antiabortista. Claro, eso se compadece mal con lo que ha llevado a los republicanos al poder. Ese es un abogado medioambiental, en eso se ha destacado sobre todo. Luego también era una vida personal muy agitada. Él mismo ha comentado de decir, tengo más esqueletos en el armario que en un cementerio. Realmente ha estado por propia confesión en adicciones varias a la cocaína, ha estado en varios programas de rehabilitación, una vida personal también muy agitada, 2 hermanos, uno murió de sobredosis, otro hermano en un accidente, aparte obviamente de los asesinatos de su padre y de su tío, y la segunda mujer se suicidó, en fin, todo es una historia muy dramática. Marc. Hola, buenos días, Juan ¿Qué María. tal, Marc? Buenos días. Bien. ¿Qué crees que diría Bobby Kennedy si viese a dónde ha llegado su hijo? ¿Estaría orgulloso de tener a un hijo que tiene un cargo ejecutivo, que puede tenerlo, si es ratificado, o como el resto de la familia se avergonzaría? Sí, yo creo que su padre, se agita en la tumba realmente, porque es un historial muy complicado, como he dicho, muy dramático, y realmente la campaña aquella mágica de Robert Kennedy en el 68, pensemos que el personaje que estamos hablando tenía 14 años, entonces realmente que ver morir a tu padre después de tu tío, tal, tiene que ser una experiencia personal, insisto, muy dramática, pero el padre desde luego desautorizaría completamente la carrera de su hijo. Oye, hablábamos antes, como secretario de Estado y encargado de política exterior, Trump elige a Marco Rubio, hijo de cubanos, muy conservador. Simbólicamente, ¿qué mensaje da en temas de inmigración? Bueno, Marco Rubio, durante la presidencia de Obama, protagonizó una iniciativa legislativa en el Senado que estaba, lo que decían, de un camino legal hacia la puesta en la legalidad de los sin papeles. O sea que dentro de ser un halcón, especialmente en relación a Venezuela y a Cuba, pero es un personaje más del establishment. El Economist tenía una teoría este fin de semana que es bastante interesante. Ha puesto a los más radicales en los departamentos que cree que no puede manejar tan fácilmente. O sea, en el Departamento de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que llevará a Marco Rubio, parece ser que está confiado en que la burocracia no se revelará, pero especialmente en defensa y en la comunidad de inteligencia y sobre todo en justicia, el papel del secretario de Justicia es como el fiscal general, es que promueve iniciativas judiciales, con lo cual en esos departamentos parece que no controla tanto y ha nombrado a true believers, a creyentes prácticamente muy radicales, hasta el punto que se especula si podrán pasar el cedazo del Senado. ¿Y tú crees que lo pasará o no lo pasará? Porque hasta ahora le dicen que sí a todo a Trump, ¿no?
está especulando con una posibilidad que se llama recess appointments, que puede ser que el Senado vote a favor de estar como un poco de vacaciones, por así decirlo, y que durante ese tiempo el presidente tenga manga ancha para nombrar a todos los cargos que desee. Es capaz de hacerlo, pero yo creo que más bien el nuevo jefe de la mayoría republicana no era el candidato favorito de Trump, y ha dicho que bueno, que el proceso realmente es muy difícil que el Senado se oponga a un nombramiento presidencial, pero dada la característica, la catadura, me atrevería a decir, de algunos de los nombrados, todo es posible. Fíjate, y estaba pensando también en las contradicciones del gobierno, porque va a tener a Elon Musk al frente de una especie de superdepartamento de reorganización administrativa. Elon Musk, que lo que quiere es vender coches eléctricos, y al frente de energía a un magnate del petróleo como Chris Wright, que niega, por supuesto, el cambio climático y odia los coches eléctricos. Sí, añadiría el Departamento de Defensa en un tertuliano, como habéis comentado, de la Fox, y que se ha dedicado a criticar a los uniformados, acusándoles de la cultura woke. Es ese cajón desastre que abarca todo, pero que es de dejarse llevar por la corrección política, con declaraciones absolutamente impresentables, como que el actual ejército iba a hacer que las mujeres no estaban preparadas para estar en primera línea de combate, o que parecía ser que el objetivo fuera tener un ejército de lesbianas negras. O sea, toda la incorrección política vida y por haber. Trump ganó con esta victoria bastante clara, no solo con los votos de sus fieles y quienes creen ideológicamente en el trumpismo, sino de muchas personas que lo votaron casi por pragmatismo, y hasta por su gestión económica. Estos votantes, ¿cómo crees que reaccionan ante los nombramientos de estos personajes tan ideológicos y tan marcados ideológicamente? Yo supongo y quiero creer que hay una cierta bolsa de votantes, si no moderados, pero más republicanos mainstream, más republicanos de toda la vida, a los que estos nombramientos les debe extraer, sobre todo, insisto, en lo de defensa y en lo de justicia. Porque realmente el de justicia es un personaje también que era un auténtico congresista pendenciero, propició la caída de Kevin McCarthy, que era el antiguo speaker, y al final, tras varias intentonas, él también se presentó a speaker. El grupo parlamentario, por así decirlo, republicano de la Cámara abomina de él, una gran parte de ellos, y al final se llegó a la solución de Mike Johnson, que es dentro de lo conservador, pero más posibilista, ¿no? O sea, por contestar directamente a tu pregunta, yo creo que hay un sector de votantes que verá con inquietud estos nombramientos. Sí. Por otro lado, los números parecen indicar, y ya sabes que los americanos dicen, irán hasta el último número, la última estadística, que en realidad el voto de Trump prácticamente no ha cambiado en número, el voto popular, en los últimos 4 años. Ha sacado como 500,000 de votos más. El problema para los demócratas es que se ha hundido el voto demócrata. En relación a Biden, Harris ha sacado casi 10 millones de votos menos. Mucha gente ha quedado en casa, evidentemente. Es lo que llaman muchos en el partido la vaguería demócrata. Por cierto, hay una cosa que también se dice, es que a lo mejor los árboles no nos dejan ver el bosque. Quizá lo peor de la victoria de Trump no es que Trump vaya a ser presidente, sino que J.D. Vance va a ser vicepresidente. Sí, realmente, si fuera, ahora claro, a toro pasado todos somos expertos, pero realmente ahora parece increíble que Biden no pasara los trastos a Harris mucho antes. Digo, ya ahora es fácil decirlo. Si fuera realmente Trump, tuviera una visión de futuro, probablemente pasaría los trastos al vicepresidente Vance de aquí a un par de años, pero yo creo que dado el ego del personaje es imposible. Desde Barcelona nos atendió el periodista Juan María Hernández Puertolas, autor de las columnas Los diarios del tío Sam en La Vanguardia, como decía al principio, una de las personas con las que más se puede hablar de los Kennedy. Gracias, Juan María, un abrazo, cuídate. Gracias a vosotros, buenos días. Hasta ahora. Si tienes un rato, Marta, voy a recomendar un libro de alguien que estuvo en el programa hace unos meses, no hace mucho. Se llama Robin Green. Es una fotógrafa y periodista que escribía para la revista Rolling Stone. El libro se llama La única chica. Y él dice que el secreto de Robert Kennedy, por el que ha tenido éxito en la vida, y dedica un capítulo entero a esto,
no te sorprendas, es el tamaño de sus genitales. Pero el libro está muy bien, ¿eh? Me lo apunto. Regresamos en un ratito. Ser Podcast. Goodbye, der letzte Tango geht vorbei. Das ist der Abschied für uns zwei. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht wo und ob wir so im Tanz uns wieder drehen. Au revoir. Tout finit pour nous ce soir. Notre histoire est sans espoir. Merci et au revoir. Finito, arrivederci. On se téléphonera. Maintenant, dansons la fin de ce tango. Y repartons seul a Hemos zéro. hablado muchas veces en este programa de nepotismo en política internacional, no te digo las veces que hemos hablado de los Ortega en Nicaragua. Hoy queremos fijarnos en una persona. Esta semana se cumple un año tras la victoria electoral en Argentina de Javier Milei, y si él siempre ha llamado la atención por su histrionismo y por la exposición constante que tuvo en los medios para darse a conocer, primero como economista, Karina Milei, su hermana menor, secretaria general de la presidencia del gobierno, casi siempre se mantuvo en la sombra. Desde niños fueron muy unidos porque Karina veía en Javier a alguien formidable en todo lo que hacía, ¿no? Jugando al fútbol, tocando una banda de rock, dando conferencias. De hecho, ante los maltratos que Javier sufría por parte de su padre, Karina parece que era la única que lo defendía. Hay muchas cosas en la historia de los Milei que son duras, como su infancia, otras que son muy extravagantes, y se ha hablado mucho de ellas, las charlas con perros muertos, vienen a reflejar la gran simbiosis que hay entre ellos dos. Aunque se dividen las tareas en el gobierno, el propio Javier, cuando se refiere a su hermana, habla de ella como el jefe. Dice que es ella quien en tiempos de crisis personales, ahora también en la gobernanza de Argentina, es quien decide qué hilos se mueven en ese país, Marc. Sí, Javier. Milei utiliza una metáfora, o quizá habría que decir una parábola, que voy a citar literalmente, ¿no? Y él lo dijo alguna vez en una entrevista y lo ha contado muchas veces. Dice, Moisés, el personaje bíblico, era un gran líder, ¿no? Pero no era bueno divulgando. Eso dice Milei. Dice, entonces Dios le mandó a Moisés a Aarón para que divulgase. Y él dice, Cari, a Karina, su hermana la llama Cari, Cari es Moisés, y yo no soy más que un divulgador, ¿no? Y creo que este relato explica y concentra mucho del personaje, de los personajes y de esta escenificación, de este dúo de poder, ¿no? Que son Javier Milei y Karina Milei. Hay una tradición más allá de Argentina, ¿no? en la historia de consejeros en las sombras, reales o imaginarios, ¿no? Y nos podemos remontar a Rasputín, por ejemplo, pero también más recientemente a Vladislav Surkov, que fue un consejero de Vladimir Putin durante muchos años y que inspiró una novela excelente que te recomiendo, por cierto, El mago del Kremlin, no sé si la conoces, de Giuliano da Empoli, que novela este personaje que es el que movió en la sombra los hilos de la presidencia de Putin de finales de los 90 y los 2000, ¿no? Pero también podemos recordar a Hillary Clinton, se asesoraba con una vidente, Hillary Clinton. O sea, las extravagancias de Estados Unidos no vienen solo de Trump, hay que decir a veces, ¿eh? Y en Francia hay una figura en Francia que a mí me atraía mucho y me parecía bastante fascinante, que era, lo digo en francés, les visiteurs du soir, los visitantes de la noche, que eran estos amigos conocidos del presidente que iban por la noche al Elíseo, a altas horas de la noche, a hablar con el presidente y que le aconsejaban, le orientaban la política, ¿no? Pero bueno, el caso de estos casos que he mencionado y el caso de Argentina, en el fondo plantea una cuestión técnica y democrática, ¿no? ¿Quién gobierna? Cómo y bajo qué controles, ¿no? Cómo se nombra a estas personas que bueno, en el caso de Karina Milei pertenece al círculo familiar y nunca se ha sabido muy bien lo que hacía, ¿no? Y también se puede ver de otra manera, se puede ver, yo creo que como parte de esta escenificación del poder que hemos visto en Trump también. Todo es un show, ¿no? Y todo forma parte del gran teatro
de la política, y en esto está claro que Milei, como Trump, son maestros. Estoy pensando que suena mucho mejor llamarlo los visitantes de la noche en el inicio del Elíseo que llamarlo la bodeguita en la Moncloa, o la bodeguilla, no me acuerdo cómo era en la época de Felipe. Desde Arizona nos atiende el periodista argentino Diego Fonseca, son 8 horas menos, así que le agradezco el madrugón, ¿no? Que no se haya acostado. Supongo. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, todavía no me he ido a dormir. ¿No? Todavía no. Oye, normalmente son los hermanos mayores los que cuidan de los pequeños. ¿Por qué crees que Karina siempre ha protegido a Javier? Bueno, porque en el relato familiar ella asumió la posición que la madre no asumió. Los Milei han sido objeto de dos padres, otra vez, según el relato familiar, dos padres muy crueles y abusivos. Y ella asumió el papel de la madre, que la madre no tuvo. Y Milei es un hombre con muchísimas carencias afectivas. Es increíble que estemos haciendo psicología y liderazgo político, pero bueno, con muchísimas carencias afectivas que se están manifestando ahora. Lo interesante del caso, recién mencionaban varios casos de los visitantes de la noche o la divina de Hillary, es que son seres muy normales los que dirigen muchas veces los países, son muy pocos los que realmente son estadistas sometidos a presiones extraordinarias. ¿Sabemos algo de la formación de la hermana, de su preparación para las tareas en las que está ahora? Sí, no. La formación en general sí, ella tiene estudios en relaciones públicas y después algo de trabajo empresarial mínimo, como comerciante y como repostera durante una época de crisis, pero en lo que hace a la preparación en sí no tiene absolutamente ninguna. Es otro de los clásicos casos del triunfo del hombre común, muy usual ya en estos días, en los que ocupan espacios para los que no están absolutamente preparados, personas que naturalmente no debieran estar allí en reemplazo de los expertos, ¿no? Es la famosa crisis de fe y de creencia en los expertos. Marc. Hola, Diego, buenos días, aquí desde Alemania. ¿Qué hay de fantasma, de fantasía, y qué hay de realidad en el poder actual de Karina Milei en Argentina? Bueno, recién recordaba el caso de otros asesores en las sombras. Si en efecto Karina Milei es el jefe, como dice Milei que es, entonces Argentina está en un severo problema, porque es la segunda vez en 2 gobiernos continuados en el que una mujer en las sombras determina quién es realmente el jefe. Cristina Fernández con Alberto Fernández y Karina Milei con Javier Milei. Yo creo que no es el jefe en realidad. O sea, lo que tiene... Ahí se juegan algunas cuestiones que tienen que ver con la confianza y la lealtad, en los liderazgos personalistas. Milei está en medio de esos personalismos carismáticos, no es un populista al uso, porque en algunos casos ha elegido profesionales, que no es el caso de su hermana, ¿no? Con los que uno puede estar o no de acuerdo, pero lo son para cumplir numerosos cargos, pero en el círculo de decisión donde entra nadie más que una sola persona es su hermana Karina. Y ahí hay un tipo distinto de lealtad, sostenido en la confianza de la sangre, de la convivencia. Ella tiene suficiente confianza como para decirle a Milei lo que piensa, pero no puede decirlo fuera, ¿no? Porque si lo hace traiciona. Y no lo va a hacer porque naturalmente es leal. Ese es un factor disruptivo importante. No va a traicionar a su hermano. Se tienen uno y otro, ellos solos, el uno para el otro. Es una confianza que difícilmente de otro modo se puede reemplazar, aunque ella también practica la lealtad. Ella es la hermana que ha estado con él en los momentos más difíciles. Cero experiencia política, sin formación ni pasado militante o burocrático. Lo que tiene a favor es ser la hermana. Y ya. Bueno, y además no hay terceras personas implicadas, digamos. Él es soltero y sin pareja conocida, ella es soltera, sin pareja conocida, aunque alguien contaba de ella usaba aplicaciones de citas hasta hace poco, y parece que a través de esas aplicaciones la gente le pedía autógrafos de su hermano, ¿no? Sí, bueno, hay todo un relato. Nosotros los medios contribuyen también bastante a esta construcción, y la palabra es muy grande, ¿no? Mítica,
de la figura de Karina como el jefe, de la figura, porque además ella al no hablar demasiado y mantenerse en la sombra, mantiene ese aire de misterio que hace que todo resulte mucho más morboso y atractivo. Pero sí es cierto que ella maneja su agenda, sus relaciones, tiene el oído del hermano, y se desprende de sí misma para hacer su voz cuando Milei necesita decir cosas que no quiere decir. Es el gatekeeper, digamos, la gatekeeper y el cancerbero para llegar a Milei. Citabas el caso de Cristina Cristina Fernández con Alberto Fernández. ¿Hay otros antecedentes en la historia de Argentina? Claro. No sé si, bueno, yo no conozco bien Argentina, pero no sé si puede compararse con el papel incluso de Cristina Fernández con Néstor Kirchner, o incluso la figura de Evita. No, ahí había una sociedad política mucho más igualitaria. Los dos eran militantes desde hacía mucho tiempo y hacían política juntos desde hacía décadas. Fueron un matrimonio del poder, construyeron la relación de pareja en función de la relación de poder. Más atrás en la experiencia argentina, sin irme demasiado lejos, el caso más distintivo que tienes es a principios de los 70 José López Rega, que era el hombre en las sombras durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, Isabelita, y que siempre fue hombre de confianza, otra vez otro gatekeeper enorme, otro cancerbero de Perón mientras estuvo en Puerta de Hierro y cuando Perón estaba todavía en Argentina. Curiosamente, López Rega, un hombre muy afecto al esoterismo y la magia y los poderes oscuros. Antes hablabas, Diego, del triunfo de los hombres normales en política, hombres normales ajenos a la política. En el caso de Milei, él y ella son hijos de un conductor de autobús y de una ama de casa, trabajadores, pero acomodados, pero trabajadores. ¿Han tirado mucho de esa idea de ser gente normal? Sí, bueno, esa idea de la ruptura con la casta, con la política tradicional, es muy propia de los procesos en sí populistas y de los personalismos en sí populistas. Los outsiders llegan por fuera de los aparatos institucionales de los partidos porque la gente ha perdido la confianza en las capacidades de representar la voz pública de parte de los partidos, y estos personajes que se presentan como disruptivos, que son yo soy igual que vos, suenan sumamente atractivos para gente que está harta de la distancia del político profesional, ¿no? Que vive una especie de superestructura aislado de lo que sucede efectivamente en la calle. Y Milei o Trump o Bukele en un punto, Chávez en el suyo, Néstor en su momento, Correa en el otro, Andrés Manuel, hablan con un lenguaje comprensible para la gente, se acercan, les encanta el besamanos, les encanta andar abrazando niños y demás, y se dicen ser los voceros de una mayoría silenciada o de una mayoría no representada por la profesionalización de la política. Hay este elemento de hombre normal, ¿no? O de persona normal de la calle, pero también el carácter excéntrico de estos dirigentes. Tú, Diego, has escrito y has estudiado a los caudillos populistas. ¿Qué puntos en común ves entre los Milei y otros de estos líderes que vemos? Bueno, hace un momento estábamos hablando de Trump y su equipo, ¿no? Sí, yo estoy trabajando ahora en el próximo libro que se va a llamar El poder de los brutos, y que hace la referencia a cómo nosotros, los que somos críticos de los procesos populistas, miramos a aquellos que votan al populista y decimos, en realidad, nosotros los brutos y no ellos los ignorantes. Pero digo, mientras miraba eso, hablaba con Robert Picard, que es un especialista en medios y demás, y pensábamos en este proceso durante el siglo XX, en el que los partidos políticos tradicionales y el político tradicional profesional estuvo a cargo de la gestión pública. De este lado del mundo, la prensa actuaba profesionalmente, ¿no? Y ahora lo que tienes son políticos que completamente anormales, institucionales,
Y lo que funciona ya no es la prensa profesional, que hablaba con el mismo tipo de discursos formalistas, jugaba el juego de la política tradicional, sino el influencer, el youtuber, el vocero de redes sociales y demás. Este tipo de discurso rupturista, no formal, no institucional, funciona porque la gente lo ve como, bueno, durante 30 o 40 años hemos sido objeto de las promesas incumplidas de los partidos tradicionales. Es hora de patear el tablero, porque, y esto lo he dicho varias veces en los libros, cuando la gente siente que la democracia es una palabra vacía, que no le provee soluciones, patea la democracia a la mierda. Perdonen el francés, pero bueno, al final del día encuentran estos tipos o mujeres sobredimensionados, parte a veces, con el caso de Milei, como una especie de novela neorrealista italiana, una voz que los representa durante cierto tiempo, hasta que empiezan a comparar y se dan cuenta que, bueno, en efecto, no son lo que prometían. Claro, lo que pasa es que hay un peligro electoral ahí, ¿no? Que la gente vote a estos personajes como un experimento de laboratorio, digamos, pero que los votantes se acostumbren a la extravagancia y que a los próximos candidatos les piden también algo, ¿no? Dame un medium, dame una hermana, dame un león, dame algo, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los problemas que tenemos con el acompañamiento extravagante, digamos. Algo que sucede con la repetición de procesos es que hoy lo tuiteaba, de hecho, se produce algo llamado saciedad semántica. La gente acaba pierde sentido los términos, las conductas, las figuras, los tropos, la retórica y demás. Y aquello que debiera soliviantarnos, como pueden ser los escándalos, por saturación nos narcotizan, las aberraciones se vuelven habituales, entonces este tipo de personas también se normalizan, y este tipo de conductas se terminan por normalizar. Ahora resulta que todo el mundo estuvo pendiente durante las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, de qué iba a decir Joe Rogan. Me parece, hombre... Joe Rogan, que es un personaje mediático, si quieres, defínelo, porque nos llegará de una manera... Bueno, Joe Rogan era un cómico, un actor cómico de comedia, que no era un gran actor ni nada por el estilo, pero después se transformó en relator de cage fights, de estas peleas de boxeo y artes marciales. Y empezó con un podcast, y hoy es el tipo más escuchado de Estados Unidos. La juventud, hombres sobre todo, lo siguen con muchísima atención. Es un hombre que cree que los marcianos están entre nosotros, que las vacunas, muchas vacunas son un problema, no todas, pero algunas son un problema. Y otra serie de cuestiones un poco bastante fuera de, si se quiere, del discurso científico. Otra vez, es el hombre popular que encontró que las redes sociales ya le dan una voz capaz para presentarse y que no necesita de instituciones representativas para que lo representen. La gente ha encontrado en los mecanismos de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea modos de hacer política que ninguno de nosotros esperaba. Ese es el peligro de votar a gente extravagante, ¿no? Que la extravagancia se convierte en la norma y al final la norma es la que nos gobierna. Desde Arizona, como decía, 8 horas menos, así que se lo agradecemos mucho, el periodista argentino Diego Fonseca, también autor de Amado Líder, el universo político detrás de un caudillo populista. Diego, gracias por quedarte despierto y por la conversación. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. ¿Hay algo de tenebroso en este tango, Marc? Sueño de barrilete, Susana Rinaldi. Sí, quizá. Cuídate mucho. Te escuchamos desde Berlín la semana que viene. Hasta luego. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. ¿Qué me faltó? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.